Dios les bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Es un gusto volver a este lugar para poder hablar de la palabra de Dios. Realmente creo que no hay cosa más linda que hablar de Dios. Por supuesto, no lo van a entender todos, porque lo van a entender solamente aquellos que de verdad conocen a un Dios todopoderoso y que entregaron su corazón con todo el deseo de servir al Señor. Pero es bueno que todos estemos esta noche listos para escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y de verdad nos da mucho gusto saludarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordándoles que nosotros somos Centro Familiar Cristiano Impacto de Dios en Carrollton, Texas. Y estamos aquí para darle la gloria al Señor y también para enseñarles a ustedes la palabra. Y ahora estamos hablando sobre el tema que es el Evangelio. Y ahí lo pueden ver ustedes en la lámina que aparece. Allí está con lo que es el título del libro, que es el Evangelio. Y luego también tenemos la otra lámina donde nos dice que es un estudio bíblico sobre el libro del mismo nombre, escrito por Greg Gilbert, del ministerio Nueve Marcas. ¿Por qué es importante que se los diga? Porque, hermanos, honor a quien honor merece, y aparte de los derechos de autor, también tenemos que respetarlos porque ellos han gastado tiempo, dinero y nos han permitido llevar a cabo este estudio. Así que gracias al Señor por estos ministerios que ayudan a otros ministerios. Entonces, hoy estamos listos ya para entrar al capítulo número 2. Ya llevamos 3 clases que esta noche, gracias a Dios, vamos a entrar al tema Dios, el Creador justo. Capítulo número 2. Y me llama la atención este capítulo porque el autor del libro lo comienza con una historia que él mismo la califica de una historia un poquito exagerada. Y comienza contándonos lo que en su mente, una manera de presentarnos a un Dios, con una letra minúscula, ¿verdad? A un Dios que tiene, por decirlo, si ustedes lo ven ahí, la lámina que dice una historia acerca de Dios, y está con una D minúscula porque es una historieta. No estamos hablando del Dios Todopoderoso, que por cierto cabe mencionar, hermanos, que cuando nos referimos a Dios, nunca hay que ponerlo con una D minúscula. Siempre hay que escribir Dios con una D mayúscula, porque Dios es Dios. Es como cualquier nombre propio, no se puede usar minúsculas, deben de usarse mayúsculas. Entonces, pero aquí vamos a usar esta D minúscula porque nos atañe acerca de la historia. Y lo que hace el hermano es como llevar al lector. Si usted tuviera el libro y lo estuviera leyendo, se daría cuenta que él lleva de la mano al lector, y en la historia él nos lleva y nos cuenta y nos dice: déjenme presentarle a Dios, pero a un Dios con D minúscula. Entonces, él como que nos lleva dentro de la casa y va diciendo: les aconsejo que por favor hablen suavecito, porque puede ser que esté dormido en este momento. Y luego dice: mire que él ya está viejito y no entiende ni le gusta este mundo tan moderno. Su época de oro, de la que habla cuando está emocionado, fue hace mucho tiempo, antes de que la mayoría de nosotros hubiera nacido. Que él pensaba y consideraba que él era alguien muy importante en la vida de los que él mandaba. Claro, todo esto ha cambiado ahora,
Y el pobrecito Dios, comenta la historia, simplemente nunca se adaptó muy bien. La vida siguió su curso y lo dejó atrás. Ahora Dios pasa la mayoría de su tiempo en el jardín trasero. A veces, dice el autor, voy para allá y ahí nos tomamos nuestro tiempo caminando y hablando suave y cariñosamente entre las rosas. De todos modos, parece que mucha gente aún lo quiere, o al menos se las arregla para mantener su porcentaje de aprobación bastante alto. Y lo sorprendente, o nos sorprendería, cuánta gente se detiene a visitarlo y preguntarle cosas de vez en cuando. Pero eso no le incomoda. Él está aquí para ayudar. Gracias al cielo, toda esa irritabilidad de la que usted lee en sus viejos libros, por ejemplo, cuando la tierra se abrió y consumió a unas personas, o cuando llovió fuego en varias ciudades, ese tipo de cosas, todo eso parece haberse desvanecido en su época de antaño. Ahora, Dios es un buen amigo, de esos amigos a los que no se les invierte tanto tiempo. Y además es fácil establecer una conversación con Él, especialmente acerca de casi lo que no habla. Y cuando lo hace es para decirnos, mediante una señal extraña, que está de acuerdo con lo que queremos decirle o hacer. Esa es la mejor clase de amigo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué es lo que hace aún mejor? Que no me juzga. Nunca, por nada. Claro, yo sé en el fondo de mi corazón que Él desea que sea un mejor hombre, más amoroso, menos egoísta y todo eso. Pero es realista. Él sabe que yo soy humano y que nadie es perfecto. Y estoy totalmente seguro que nada de eso le molesta. Además, perdonar gente es parte de su trabajo. Pero para eso está, para perdonar a la gente. Después de todo, Él es amor, ¿verdad? Y a mí me gusta pensar en el amor como Él nunca juzga, solo perdona. Ese es el Dios que yo conozco. Y la verdad, no quiero a ningún otro. Dice la historia. Está bien, espera un momento. De acuerdo. Ahora sí podemos entrar. Y no se preocupe, no nos tenemos que quedar por mucho tiempo. De verdad, Él está agradecido por cada minuto que le damos. Y termina de contarnos la historia. Y me pareció interesante la manera como lo toca, porque esto nos lleva a un punto importante que quiero que vean ahí en la lámina, que dice suposiciones acerca de Dios. La gente supone que Dios es como un abuelo amable, un poco aturdido y necesitado, pero muy amoroso, con deseos, pero no demandas, y que puede ser ignorado tranquilamente si no tienes tiempo para Él. Y es muy comprensible del hecho que los seres humanos cometen errores. Esta pequeña historia se fue al extremo de lo ridículo. Lo reconoce el autor. Pero realmente me pregunto, ¿está tan alejada de lo que mucha gente piensa acerca de Dios? Inclusive aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Para la mayoría, Dios es como un abuelo amable, bueno, un poco aturdido y necesitado, pero muy amoroso, con deseos, pero no demandas. Y puede ser ignorado tranquilamente si no tiene tiempo para Él.
Es muy comprensible del hecho de que los seres humanos cometen errores. De hecho, es mucho más comprensible que el resto de nosotros. Además, o antes, ocurría que aun cuando muchas personas no se referían a sí mismos como cristianos, tenían un entendimiento básico de la enseñanza bíblica acerca de Dios y de su carácter. Era parte de la atmósfera que la gente respiraba. Así como los apóstoles lo hicieron con sus amigos judíos, usted podía hacer muchas suposiciones acerca de lo que la gente sabía cuando se les presentaba el Evangelio. Porque déjenme decirles que uno de los problemas más grandes que existe el día de hoy, hablando sobre el tema suposiciones acerca de Dios, es que la gente cree conocer a Dios. La gente cree lo que acabamos de mencionar, que Dios es un Dios ya pasado de moda, un Dios que en realidad es amor, y todos, el mundo, lo primero que salen cuando uno los evangeliza y cuando uno les va a decir lo que dice el verdadero evangelio, que el evangelio, hermanos, nos presenta una atmósfera tan preciosa de la vida celestial, de la patria celestial, de lo que podemos lograr alcanzar. Sin embargo, también no nos deja oculto el lado de que tenemos que obedecer y vivir de acuerdo a la santidad de Dios. A la gente le encanta oír que Dios es amor. A la gente le encanta oír que nos vamos al cielo. Y como ya lo he mencionado en algunas otras oportunidades, a nosotros nos encanta mandar a todo el mundo cuando se muere al cielo. Pero ¿enseña la Biblia eso? La Biblia nos enseña que así es como funciona el Evangelio, que así es como funciona la entrada al cielo. Entonces, hay que entender que el Evangelio se presenta a las personas y no se les debe ocultar todo el Evangelio. Hay que presentar completo el Evangelio. Eso ya no es verdad ahora. Lo que les decía, que la gente sabía cuando algo se les presentaba el Evangelio, ya la gente sabía algo porque habían oído. Eso ya no funciona el día de hoy, al menos en la mayor parte del mundo. El autor del libro nos dice que él creció al este de Texas, en los Estados Unidos, y allí en un pueblito él aprendió cómo debería de portarse como un cristiano. Y en la escuela él hablaba de Cristo, la gente era correcta, la gente andaba muy bien, y de hecho todos sabemos que en los pueblos o departamentos o como que la gente es más comprensible y como que tienen una conexión más cerca y entienden de lo que es Dios, a diferencia de la gente de la ciudad. En la ciudad se dicen tantas cosas y la gente se cree tantas cosas. Incluso el día de hoy nosotros podemos ver la falta de creencia en un Dios todopoderoso. Y eso le pasó al autor. Él terminó la escuela y se fue a la universidad. Y cuando llega a la universidad, lo primero que hace es tener que confrontarse con la gente que no creía en Dios. Y eso es triste. El día de hoy nosotros miramos a nuestros hijos, que los educamos, pero no les dedicamos todo el tiempo ni les enseñamos todo lo que les debemos de enseñar acerca del Evangelio. Muchos padres hacemos algo que realmente es triste y lamentable. Dejamos que los maestros de la escuela dominical tomen el trabajo de enseñarles acerca de Dios por 1 hora a la semana. Y eso si tienen escuela dominical las congregaciones. Porque hoy por hoy, muchas congregaciones
ya no tienen clases especiales para los niños. Tendrán clases para entretenerlos, tendrán clases para mantenerlos quietos, pero donde les enseñen verdaderamente el Evangelio. Básicamente los niños no están conociendo a Cristo. Y luego en un ambiente de los padres tan ocupados que en esta época estamos mirando, nos muestra la falta que nuestros hijos van a tener del conocimiento de Dios. Entonces, cuando vamos a proclamar el Evangelio, y es como es el ejemplo de este autor, como nuestros jóvenes llegan a la universidad sin conocer el Evangelio. Conocieron la iglesia, conocieron los hermanos, les gustaba estar en las clases, les gustaba participar en los diferentes programas, pero conocer a Dios no lo lograron. Entonces, cuando llegan a la escuela, a la universidad, no tardan pero ni un mes. Y ya vienen de regreso a la casa hablando de otras cosas y creyendo que no existe Dios. ¡Qué triste! Pero eso enseña también el mal trabajo que hemos hecho como padres de familia. Entonces hay que tener claro dos puntos desde el principio para hablar del Evangelio. Primero, que Dios es creador y que Él es santo y justo. Qué interesante situación, ¿verdad? Son dos cosas que nos ayudan. Dios, el creador. Y ese es el otro tema que vamos a tocar. Hay que tener en claro estos dos puntos que les estoy diciendo. Desde el principio, tenemos que hablarle a la gente, hacerle entender, número uno, que Dios es el creador. Y número dos, que Él es santo y justo. No podemos quitar la santidad y la justicia de Dios. El comienzo del mensaje del cristianismo, de hecho, el comienzo de la Biblia cristiana es que Dios creó los cielos y la tierra. Creo que estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y así dice, en el principio, Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y esto qué es lo que nos enseña? Que nosotros dependemos de un Dios creador. Todo comienza en ese punto. Y como una flecha lanzada por un arquero desatinado, si nos equivocamos en este punto, como consecuencia todo lo que venga después, también estará erróneo. Por eso el día de hoy, usted mira tantas diferencias en los evangélicos, no en el Evangelio. El Evangelio es uno. Pero hay tantas formas de pensar de la gente evangélica. De hecho, podríamos decir que hay evangelios a la medida de cada persona. Usted puede encontrar todo tipo de congregaciones. Ahora, yo no sé realmente si en esas congregaciones se adora y se glorifica al Dios justo y santo. Porque muchas veces dejamos pasar eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos equivocamos desde el principio y no les hablamos a las personas de la santidad y la justicia de Dios, de ahí en adelante vamos a estar errados. Porque más adelante cuando lo querramos aplicar ya no se va a poder. Por eso es importante conocer la pregunta que estamos utilizando para nuestro estudio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Conoce usted el Evangelio? ¿Sabe qué es el Evangelio? Y eso es lo que estamos estudiando en estas lecciones. El libro de Génesis comienza narrando la historia de Dios, creando el mundo, sus montañas y valles, animales y peces, aves y reptiles. Todo. Dios también creó el resto del universo, las estrellas, la luna, los planetas y las galaxias. Todo ello existe por medio de la palabra hablada de Dios. Y note que estoy
enfatizando esto, existe por medio de la palabra hablada de Dios. Y todo vino de la nada. No es que Dios haya tomado algún material preexistente y lo moldeó como el barro para hacer todas las diversas cosas que vemos en este mundo. No. Génesis nos dice que Él habló y fue hecho. Hágase la luz, dijo, y se hizo la luz. ¿Qué utilizó para hacer la luz? Su palabra. No utilizó nada más. Porque la palabra de Dios es todo. Hermanos, cuando nosotros llegamos a comprender realmente el poder de la palabra, entonces nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a ser diferente. Nuestra manera de pensar en el Dios creador va a ser distinta. Cuando nosotros entendamos el poder de la palabra de Dios. Porque miren, hermanos, algo que es interesante es que cuando Dios dice algo, se cumple porque se cumple. No importa lo que usted piense. A veces la gente quiere poner a Dios, le quisieran agarrarle la mano y doblarle la mano para que haga lo que la gente quiere. Eso no se puede hacer. Dios es Dios. Punto. Si la gente quiere creer en Dios, qué bueno. Si la gente no quiere creer en Dios, problema de ellos. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer con este conocimiento? Usted que me está oyendo, usted que está viendo lo que dice la palabra, usted que lee la Biblia, usted que escucha la palabra, usted que ora, usted que mantiene una vida cerca del Señor. Tenemos que entender, hermanos, que el único creador es Dios. Muchos pasajes bíblicos nos dicen cómo la creación testifica de la gloria y el poder de Dios. Mire lo que dice el Salmo 19:1, y creo que algunos de ustedes lo conocen. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Me llamó mucho la atención con estas pandemias que estamos nosotros pasando en esta época, y yo sé que todos estamos entendidos de eso, que las noticias están diciendo que ahora que toda la gente nos fuimos para la casa, ¿verdad? Ya tenemos un mes en la casa, bueno, en diferentes partes y en diferentes tiempos, pero aquí en Texas, especialmente en Dallas, Metroplex, Dallas Fort Worth Metroplex, ya llevamos desde el 15 de marzo y hoy es 15 de abril, ya llevamos un mes que nos dijeron que teníamos que estarnos en la casa. Y ahí estamos, ¿verdad? Hemos ahorrado dinero de alguna manera. Y le decía a mi esposa esta mañana, qué bueno que ahorramos dinero, ¿verdad? Porque no estamos gastando gasolina, no estamos gastando otras cosas que gastamos normalmente. Lo que sí estamos haciendo es comiendo un poquito más. Creo que todo el mundo está pasando eso. Dicen los que recogen la basura que las basuras están saliendo en cantidades enormes porque la gente está en la casa, ¿verdad? Y pues las señoras hoy cocinan, y gloria a Dios que cocinan, porque algunas no cocinan ya. Pero bueno, el punto que les quería decir es que la contaminación se ha estado desapareciendo. Las fotos que están mostrando cómo se miraba las grandes ciudades como la India, que es un lugar que estaba lleno de contaminación, las fotos que han tomado el día de hoy están limpio. Y las fotos que manda la NASA se mira desde arriba, donde toman las fotos de los satélites, donde están tomando las fotos, enseñan ahora los lagos, se miran los grandes ríos, se mira verde el planeta. Porque en realidad, hermanos, la tierra sabe la gloria de Dios. Pero no termina ahí, dice, y el firmamento, la obra de sus manos. Hermanos, nosotros no tenemos ni la más mínima capacidad de decir lo grande que es Dios.
Me vi un video donde un pastor está hablando con un doctor en medicina que es ateo, y la pregunta que hace este hombre le dice: a ver, pastor, convénzame de que existe Dios, yo no creo en Dios. Y el pastor, muy sabio, muy conocedor, le dijo: bueno, para convencerlo de Dios no necesito la Biblia. Y vamos a hablar de ciencia porque usted es un hombre científico, usted le encanta la ciencia. Y empezó con la teoría de la relatividad. Y el hermano iba presentando sus puntos y le estaba hablando de ciencia, pero aquel doctor sabía que lo iba a terminar convenciendo, empezó a interrumpir y a interrumpir. Y ese es el punto que hace Satanás. Satanás no quiere oír la palabra. La gente, cuando viene con usted y le dicen: convénzame de algo, en realidad en lo profundo del corazón traen: no me van a convencer porque yo ya sé lo que quiero. No vale la pena meterse a discusiones. Mire, el apóstol Pablo le recomendó a Tito y también a Timoteo, y les dice: no se metan en discusiones falsas, en discusiones que no traen ningún bien. Hermanos, nosotros vamos a predicar el evangelio. Usted no cambiará a la gente, porque ese es el otro problema, que a veces los evangélicos, cuando predicamos el evangelio, queremos nosotros cambiar a la gente. Hermanos, nosotros no cambiamos a nadie. El que va a hacer el cambio en nuestros corazones es el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de la palabra. Dios Padre que entrará en nosotros y empezará a hacer el cambio en nosotros. Por esa gente, mucha gente no quiere conocer el evangelio, por tanta gente que tuerce la palabra. Lo primero que le empiezan a decir a una persona: y si usted quiere aceptar a Cristo, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, tiene que hacer acá, tiene que hacer allá, y lo quieren cambiar de una sola vez. Entonces la gente termina diciendo: no, yo no quiero ese evangelio. Pero el verdadero evangelio es aquel que entra en el corazón y de adentro para afuera cambia a la gente. No es de afuera para adentro, ¿verdad? Nosotros queremos cambiar a la gente de afuera para adentro. Queremos que se vean todos iguales, queremos que todos se vistan como a nosotros nos gusta, queremos que la gente hable como a nosotros nos gusta. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos personalidad propia y tenemos que entender eso. El evangelio no nos va a cambiar la personalidad. El evangelio no nos va a cambiar el carácter ya lo traemos de parte de Dios. Pero el evangelio sí puede cambiar un corazón podrido y lo puede limpiar. Lo puede transformar. Lo puede hacer diferente. Yo he oído gente que dice: ¿y Dios a la fuerza? No lo va a hacer. Dios es tan respetuoso, hermanos, que Él deja que usted tome las decisiones. Él nos pone, mire, se lo voy a poner de esta manera para que usted me lo pueda entender. Supongo que todos habremos ido alguna vez a un restaurante donde hay ahí de toda la comida, y usted es el que decide qué va a comer. Usted paga una cantidad de dinero, no sé cuánto, 30, 20, 25 dólares, de lo quetzales o lo que sea, pesos mexicanos, colones o lo que sea. Usted paga una cierta cantidad y le dice: coma todo lo que usted quiera. Y ahí están 30 diferentes comidas. Y mire, yo no sé si a usted le pasará lo mismo que a mí me pasa cuando he ido a esos lugares, que yo no voy mucho a esos lugares, pero de repente que he ido, solo de verlo ya no quiero comer. Y termino comiendo 2, 3 comidas y pagué un gran dineral para poder comer todas las comidas. Bueno, ese es el punto que hace Dios. Dios le ofrece a usted infinidad de cosas. Es una manera de que usted tenga la oportunidad de tomar las decisiones correctas, que usted pueda entender el mensaje del evangelio, el mensaje verdadero.
Entonces, si usted tal vez alguna vez se ha detenido a la orilla de algún cañón y ha visto las aves deslizarse enfrente de usted y ha sentido las nubes al alcance de su mano, o en un volcán o algo así, y si alguna vez ha estado en un campo abierto bajo una majestuosa tormenta, entonces conoce de lo que Pablo está hablando en Romanos 1:20. Mire lo que dice Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, ¿verdad? Desde ahí se hacen visibles todas las cosas que existen se hacen visibles desde la creación del mundo, de acuerdo a lo que Pablo dice. Hay algo acerca de la grandeza de la creación que le susurra al corazón humano diciendo: no eres el todo de lo que existe. Y esta es una verdad. Mire, hermano, como dijimos y les voy a poner la lámina otra vez ahí, Dios creó los cielos y la tierra. Todo comenzó desde ese punto. El libro de Génesis comienza narrándonos, les dije, la historia de Dios creando el mundo. Sus montañas y valles, animales y peces, aves y reptiles, todo lo creó Dios. Todo ello existe por medio de la palabra hablada de Dios. Y todo vino de la nada. Y se lo repito, porque es interesante lo que Pablo nos dice, ¿verdad? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y a veces, hermanos, el hombre se cree más que Dios. Y eso es lo que le pasa a los que no creen en Dios, los ateos. La soberbia que tiene esa gente, ¿verdad? Podrán ser buenas gentes de otra manera, pero el hecho de que niegan la existencia de Dios es una soberbia tan terrible y los ciega. Y quedan cegados por esa soberbia. Pero ojalá que Dios tenga misericordia de ellos. Y también ojalá que nosotros tengamos la paciencia para enseñarles lo que es la palabra del Señor. La historia de la creación se expande en cuanto a importancia y enfoque conforme pasan los días. Primero fue la creación de la luz, hablando de los días de la creación. Luego creó Dios el mar, luego la tierra, luego la luna y el sol, luego las aves y los peces y los animales. Y después, en el pináculo de la creación de Dios, el hombre y la mujer. Si tiene su Biblia ahí a su lado, que ojalá que la tenga, o como decimos ahora, ¿verdad? Abra su teléfono a Génesis 1, 26, 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Maravilloso. Sin importar cualquier cosa que usted piense sobre la historia de la creación, las implicaciones de esta declaración que Dios creó al mundo y especialmente que Dios lo creó a usted son enormes. Y cuando digo sin importar cualquier cosa que usted piense, quiere decir que es irrelevante el pensamiento del hombre. El hecho de que la tierra no es un fin en sí misma, sino que brotó de la mente, palabra y mano de alguien más,
es una idea revolucionaria. Es decir, que para que la tierra tuviera su forma y que ahora nosotros tengamos ese privilegio de vivir, eso salió de la mente de Dios. Yo no sé si ustedes saben, pero la NASA ha dicho que el hombre únicamente, con todo lo que la NASA conoce, el hombre solo conoce el 10% de lo que es la atmósfera, la estratosfera. El 10%, nada más es lo que se anima a decir la NASA que el hombre conoce. ¿Se imagina usted cómo es todo el universo? Y en medio de ese gran universo, el Señor puso un planeta chiquito, ni siquiera es el más grande. Es el tercero de los chiquitos, ¿verdad? Empieza Mercurio y luego sigue el otro que se me olvidó y luego seguimos nosotros. Un planeta chiquito. Pero nosotros nos pasa las del chile piquín, del chiltepe. Chiquitos pero sabrosos o picosos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Un orgullo, hermanos, que yo no sé de dónde lo sacamos. Y lo vemos ahora el día de hoy. Mire, creo que ayer, y yo creo que esto es a nivel, ya ustedes lo vieron también en las noticias, el gobernador de Nueva York dijo unas cosas que no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, no sé ustedes, pero él dijo que en este asunto, en esta pandemia, ya está como queriendo la famosa línea esa que la curva esa que mencionan, la curva ya se está yendo para abajo y pues ya no hay tantos muertos como los que estaba teniendo Nueva York. Y él dijo estas palabras: y no fue Dios, y no fue la fe. Entonces, yo me quedé pensando, si no fue Dios, entonces, ¿quién hizo las cosas? ¿Quién está ayudando a que no se muera todo Nueva York? Y mire que Nueva York sí fue afectado. Y yo no quiero hablar de eso ahora, pero hay muchas razones por las que nosotros podemos pensar y preguntarnos, ¿por qué Nueva York? Y mire el otro estado, en Estados Unidos, California. ¿Por qué California? Pero lo dejo para que ustedes lo piensen y un tema para que puedan discutir ahí con sus familiares, ¿verdad? Eso es bueno. Y si quieren comentar, también pueden hacerlo ahí en los comentarios y más adelante tal vez podemos hacer una junta y ponernos a hablar algo interesante de eso. Entonces, les decía que la tierra fue hecha por mano de alguien y que es una idea revolucionaria, especialmente en nuestros días, contrario al nihilismo. Nihilismo significa negación, incredulidad, ateísmo, que predomina en el pensamiento humano. Porque mire, hermano, mucha gente quiere negar que existe Dios. Niegan que existe Dios. No es porque lo sepan, es que lo quieren negar. Entran en un proceso de negación. Terminan diciendo, terminan incrédulos y terminan diciendo que no existe Dios, sabiendo que Dios existe. ¿Y cuál es el propósito de negar que existe Dios? Porque si ellos no creen en Dios, pues simplemente no creen en Dios. No, pero ellos se meten en que no, pruébeme. ¿Por qué la necesidad de probarlo? Porque saben en el fondo de su corazón que hay un Dios todopoderoso. Y si no lo saben, el día que mueren se van a dar cuenta que sí hay un Dios todopoderoso. Entonces, este pensamiento humano predominante significa que todo en el universo tiene un propósito, incluyendo a los seres humanos. Nosotros no somos el resultado del azar y mutaciones genéticas o de intercambio de materiales o de accidentes de cromosomas.
somos criaturas. Todos nosotros somos el resultado de una idea, de un plan y una acción de Dios mismo. Y eso conlleva dos cosas para la vida humana: significado y responsabilidad, que fue lo que vimos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Hermanos, mire hasta dónde ha llegado el hombre. Decir que venimos del mono. Eso no se ha podido probar desde que lo dijo Darwin, que por ahorita se me olvidó la fecha cuando él vivió, hasta el día de hoy. Han pasado años y años y años tratando de probar que venimos del mono. Sí es cierto, hermanos, algunos nos parecemos al mono, pero no venimos del mono, gracias al Señor. ¿Verdad? Que algunos pues no estamos tan agraciados. Y no es que Dios nos hizo así, sino que nosotros, como dijo una hermana de mi congregación, nosotros nacimos bien, pero nos descompusimos. Y nos descompusimos nosotros mismos. Y yo creo que es cierto, ¿verdad? Pero venir del mono. ¿Por qué no dijeron de otro animal más bonito, verdad? Yo estaba pensando de un animal más bonito. Pero del mono, hermanos, qué mente tan torcida el que se inventó semejante cosa, pero más de los que lo creen. Nadie de nosotros es autónomo. Y entender ese concepto es clave para comprender el Evangelio. Se lo repito. Nadie de nosotros es autónomo. Y entender ese concepto es clave para comprender el Evangelio. Es decir, que usted no se manda por usted mismo. A pesar de nuestras pláticas constantes de la libertad y el derecho, y usted lo ve hoy en día, que todo el mundo tiene derecho, hasta los gatos y los perros tienen derecho. Realmente no somos tan libres como quisiéramos, porque somos creados, somos hechos, y por lo tanto tenemos dueño. Querramos o no querramos aceptarlo, querramos o no querramos creerlo, tenemos un dueño. Y ese dueño se llama Dios. Porque Él nos creó. Dios tiene el derecho de decirnos cómo debemos de vivir. Así que en el jardín del Edén le dijo a Adán y a Eva de cuáles árboles podían tomar frutos para comer y de cuáles no. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. No es que Dios estuviera actuando como un niño ensimismado, molestando a su hermano pequeño, con reglas arbitrarias para ver qué sucedía. No, la Biblia dice que Dios es bueno. Él sabía lo que era mejor para su pueblo y le dio reglas que los preservarían y aumentarían su fidelidad y su felicidad y bienestar. Miren, hermanos, una de las cosas que la gente que ataca las cosas de Dios dice, no es que ustedes predican a un Dios malo que va a mandar a sus criaturas al infierno. Bueno, número uno, Dios no es malo, Dios es bueno. Número dos, Dios no va a mandar a nadie al infierno. La gente, porque tiene voluntad, se van a ir allí. Ese es el problema, porque no entendemos la Biblia. Entonces, cierto grado de entendimiento de esto es absolutamente necesario si una persona quiere entender las buenas nuevas del cristianismo. El Evangelio es la respuesta a las malas noticias del pecado. Y fíjese que le tengo un contraste ahí. Las buenas nuevas y las malas noticias. Las malas noticias del pecado. Y el pecado, ¿qué es el pecado? Es el rechazo del hombre a los derechos y autoridad que Dios, el Creador, tiene sobre él. El hombre cuando peca, lo que está haciendo es rechazando y quitándole o queriéndole quitar la autoridad que Dios, el Creador, tiene sobre esa persona. Así que la verdad fundamental de la existencia humana, la fuente de donde fluye todo lo demás, es que Dios nos crió y por lo tanto le pertenecemos a Él. Por favor,
usted que me escucha, entendamos esto. Usted le pertenece a Dios. Pero si usted no vive como Dios quiere, lo obvio es que no es un hijo de Dios. Y aunque Dios sea amor, nunca debe de olvidar que Dios es santo y Dios es justo. Entonces, para eso entramos a este punto tercero que se llama el Dios santo y justo. Si usted pudiera describir el carácter de Dios en tan solo unas palabras, ¿qué diría? ¿Que es amoroso y bueno? ¿Que es compasivo y perdonador? Todo eso es verdad. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria y que le dijera su nombre, esto es lo que Dios dijo. Y me gustaría, de verdad me gustaría que abriera su Biblia o buscara allí en Éxodo 34, 6 y 7 y que lo marcara. Aquí Moisés le está diciendo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y entonces el versículo 6 y 7 de Éxodo 34 nos dice, y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó, Jehová proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aleluya, qué Dios tan maravilloso. Mire cómo se presenta a Dios. ¿Verdad? ¿Es bueno Dios? Es muy bueno. ¿Cuán maravilloso es eso? Cuando Dios quiere decirnos su nombre y mostrarnos su gloria, que realmente es mostrarnos su mismo corazón, ¿qué es lo que nos dice? Que es amoroso y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor. Pero hay algo más en este pasaje que generalmente es dejado a un lado y no es muy reconfortante. ¿Sabe usted qué es lo que le dijo Dios a Moisés justo después de decirle que es un Dios compasivo y amoroso? Lea el versículo 7. Las últimas palabras del versículo 7. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es bueno. Aleluya. Pero Dios es santo. Y Dios es justo. Nos da la oportunidad de vivir. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad de rechazar el pecado. De tomar la decisión de buscar a Dios. Hermanos, realmente es difícil leer la Biblia. Es difícil dedicar un tiempo a la oración. Porque lamentablemente tenemos unas malas costumbres. Cuando estamos en problemados es cuando queremos orar. Me dijo un muchacho hace poquito, me dice, fíjese que ahora que no está abierta la iglesia, yo tengo ganas de ir a la iglesia. Y no solo él, yo creo que muchos están en las mismas condiciones. El problema es que no es de ir a la iglesia para encontrar el evangelio, es de entregar al corazón a Cristo para ser uno verdaderamente un evangélico cambiado por el poder de Dios. Mire otra vez ese pasaje, porque contradice lo que alrededor del 90% de la gente hoy en día piensa que sabe acerca de Dios. Mire el pasaje. El Dios amoroso y compasivo de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces ahí nos enseña, cuando Dios dice esas palabras, en ese pasaje de Hechos 34, 6 y 7, cuando Él se presenta y dice, yo soy un Dios misericordioso, fuerte, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, hermano, nos está abriendo la puerta para llegar al cielo. Pero ya si usted no acepta eso, entonces termina diciendo el pasaje, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es que tenemos que entender realmente lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Hermanos, es importante, y ahí se los pongo ahora en la pantalla, el texto. Si usted se fija, lo dejé exactamente, dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero el versículo termina diciendo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Una percepción común acerca de Dios es que es parecido a un conserje inescrupuloso. Es decir, alguien que hace la limpieza, ¿verdad? En vez de realmente lidiar con la basura del mundo, el pecado del mundo, maldad y perversidad, según la gente, solo la barre y la coloca debajo de la alfombra. La ignora y espera que nadie lo note. De hecho, mucha gente no puede concebir a un Dios que haga otra cosa más que esto. La gente piensa que Dios hace eso. Que, no importa cuánto sea el pecado, lo vamos a meter debajo de la alfombra. Entonces preguntan, ¿Dios me juzgará por mi pecado? ¿Castigarme por mi maldad? Y ellos mismos se responden, dicen, claro que no, eso no sería amoroso. ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso? La gente me dice, no, es que ustedes los evangélicos solo nos quieren mandar a todos al infierno y nosotros no mandamos a nadie al infierno. ¿Con qué poder? ¿Cómo yo puedo mandar a alguien al infierno si yo no tengo el poder? Entonces, veremos más adelante cómo es que esta aparente contradicción impenetrable en Éxodo 34, 6 y 7, un Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y aún así de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Se resuelve, ese problema se resuelve en la muerte de Jesús en la cruz. Pero antes de llegar allí, debemos entender que a pesar de todas las opiniones contrarias, el amor de Dios no cancela su justicia y su juicio. La Escritura proclama una y otra vez que nuestro Dios es un Dios de justicia perfecta y de juicio incuestionable. El Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El Salmo 33:5 declara, él ama la justicia y juicio. Y dos salmos más van más allá diciendo, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ahora, note esas palabras, por favor. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿En verdad ve lo que estos versículos están diciendo? El reinado de Dios sobre el universo, su señorío soberano sobre la creación, está fundado sobre su eterna justicia y su perfecto juicio. Es decir, hermanos, que Dios es un Dios justo. Es por eso, por lo que la idea de Dios como un conserje inescrupuloso es a fin de cuentas muy insatisfactoria. Hace que Dios sea injusto y sin juicio. Lo convierte en un Dios que simplemente esconde el pecado, o inclusive se esconde del pecado, en lugar de confrontarlo y destruirlo. Lo convierte en un cobarde moral. Cuando pensamos que Dios maneja de esa manera el mundo, estamos diciendo que Dios es un cobarde, y Dios no es un cobarde. Dios confronta el pecado, porque por medio de la confrontación también viene la limpieza. ¿Y quién quiere un Dios así?
Siempre es interesante observar lo que sucede cuando la gente que insiste que Dios nunca los juzgará por sus pecados se enfrenta con su mal innegable. Tarde o temprano se van a enfrentar con su mal innegable, confrontados por un mal horroroso. Entonces quieren al Dios de justicia y lo quieren ya. Quieren que Dios pase por alto sus pecados, pero no el de los terroristas. Perdóname, dicen ellos, pero no te atrevas a perdonarlo a él. ¿Se da cuenta? Mire, a veces nosotros nos hemos dado cuenta de, no sé por qué razón, los yernos con las suegras se llevan muy bien, pero las nueras con las suegras no del todo. Y me acuerdo de una historia de una hermana que no quería perdonar a su nuera, una suegra que no quería perdonar a su nuera. Y pues ya estaba al borde de la muerte. Entonces llegaron a decirle lo que dice la Biblia. Si usted no perdona, Dios no la perdona. Entonces dijo ella, wow, esto no está bueno, ¿verdad? Entonces mejor voy a pedirle perdón. Y llamó a la nuera y le dijo, oye, perdóname por todo lo que te he hecho. Y la nuera contenta, le dijo, sí, suegra, yo la perdono. Y luego le dice, pero si me sano, seguimos en lo mismo. Había pedido el perdón, pero lo estaba realizando. No, ese es el problema. Nosotros queremos que Dios castigue a todos, pero que no nos castigue a nosotros. Nadie quiere a un Dios que rehúse lidiar con el mal. La gente solo busca a un Dios que rehúse lidiar con su propio mal. Pero Dios no es un Dios así. Por otro lado, la Escritura nos dice que debido a que Dios es perfectamente justo, Él lidiará decisivamente con todo mal. Con todo mal. Dios no le tiene miedo al mal. No, para nada. Mire lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es decir, hermanos, que Dios en su santidad no puede soportar el mal. Por esa razón le enseñamos a la gente que un pecador no puede entrar al reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es el pecado? Ese es el problema, ¿verdad? Hacer eso significaría renunciar al mismo cimiento de su trono. Aún más, sería aumentar a su mismo ser y eso jamás Dios lo hará. Mucha gente no tiene problema alguno en concebir a un Dios amoroso y compasivo. Eso todos lo hacemos, ¿verdad? Nosotros los cristianos hemos hecho un trabajo dañino al convencer al mundo de que Dios los ama incondicionalmente. Así le hemos dicho a la gente, Dios los ama incondicionalmente. Pero si vamos a entender cuán glorioso y abundante es el Evangelio de Jesucristo, necesitamos entender que este Dios compasivo y amoroso es también santo y justo. Y que está determinado a nunca pasar por alto, ignorar o tolerar el pecado, incluyendo el nuestro. Y por supuesto, esto nos lleva a las malas noticias. ¿Cuáles malas noticias? Que el hombre es un pecador. Y eso es el capítulo 3. Y lo entraremos la próxima semana. Así que, mientras tanto llegamos a la próxima semana, hermanos, vamos a entrar al capítulo 3 la próxima semana. Les animo en el nombre del Señor que piensen en todo esto que les he dicho, en esto que les he enseñado. Es la palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio es algo tan hermoso porque no solamente nos abre las puertas del cielo, sino que nos ayuda a vivir correctamente en esta tierra. Y no solo eso, disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar del amor de Dios. Hermanos, cuando nosotros venimos al Evangelio, vemos las cosas de otra manera que cuando estábamos en el mundo. Incluso ahorita hay gente que se ha oído que están abatidos, pero abatidos. Algunos
hasta se han tratado de suicidar a causa de las consecuencias de esta pandemia. Pero cuando usted está con Dios, hermano, usted no va solo. Tal vez nadie le va a echar la mano, porque usted no va a depender de nadie. Usted va a depender del Todopoderoso, del Dios lleno de amor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la honra y la gloria por mis hermanos que esta noche nos han escuchado. Bendícelos y ayúdalos. Que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones y también de ellos. Señor, que tú uses todo lo que tú quieras usar de la forma como tú quieras hacerlo. Nosotros solamente somos materia para que tú puedas usarnos. Te damos la honra y la gloria por esta palabra que nos enseñas. Y te pedimos, Señor, que guardes nuestras vidas. También ruego por las necesidades que cada uno de mis oyentes puedan tener. Cualquiera que sea, Señor, por favor, pon tu mano de poder sobre ellos y ayúdanos para seguir adelante. Te pedimos que estés siempre con nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.